A muchos de nosotros se nos enseñó en las iglesias de que no nos unamos en yugo desigual. Pero en verdad, amigos, les digo que el yugo desigual no existe. El yugo desigual no es otra cosa que egoísmo, que incomprensión e intolerancia. Y este yugo desigual no viene de parte del inconverso frente a un converso. No, es en cualquiera de los dos. Porque definitivamente una persona que por criterios religiosos se aparta de otra o decide abstenerse de estar con otra persona, siendo que pudo hallar en ella virtudes y valores que son deseables, que pudo desarrollar por esa persona sentimientos de amistad o sentimientos afectuosos en el caso de la pareja hombre y mujer, pero que por motivo de su religión y de su credo se abstiene de estar con esta persona, no está siendo obediente a ninguna palabra, no está siendo obediente ni siquiera a Jesús. Y quiero recordarles, amigos míos, que precisamente el ministerio de Jesús se dio entre pecadores, entre publicanos, entre personas que eran absolutamente repudiadas por la religión de su época. Quiero decirles, amigos míos, que el yugo de Jesús fue absolutamente desigual en su ministerio, porque él no andaba con los santos y entre los santos, él andaba entre pecadores, e incluso en algún momento se le llegó a preguntar a Pedro: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué andaba con ellos? Porque el tema del yugo desigual no se remite exclusivamente al tema del matrimonio. Es con quién me junto yo y qué ando, y qué estoy haciendo con los demás, con quién me relaciono, quién es mi grupo inmediato, quiénes son las personas con las que socializo. Y se ha vuelto un problema tremendo del cristianismo. ¿Por qué? Porque esto precisamente ha configurado dentro del ideario secular una noción de que el cristianismo es sectario, que el cristianismo o la iglesia es pero para la iglesia, y entre los de la iglesia y por la iglesia, pero que realmente poco o nada quieren tener que ver con las personas que no son creyentes o con las personas que en su efecto tienen una concepción de Dios absolutamente distinta. Este es el problema que surge, y por supuesto es absolutamente respaldado con este versículo bíblico, segunda de Corintios 6, 14, tengo 6, 14 al 16 creo, donde el escritor está diciendo que no se unan, que no se unan con personas que no comparten su mismo credo o que son incrédulas, ¿cierto? Pero por supuesto esto lo está diciendo un judío al cual se le enseñó desde pequeño que pertenecía a un pueblo escogido, y que por supuesto también se le enseñó a repudiar no solamente a las personas que no estuviesen dentro de su creencia o fe, a repudiar a los incrédulos, sino a repudiar a todo aquel que no perteneciera a su pueblo o a su religión. Era una consigna judía, y esto hay gran testimonio en el Antiguo Testamento de cómo se les enseñó a ellos a rechazar y a repudiar a los demás pueblos. Pero que por supuesto es una práctica absolutamente contraria a las enseñanzas, a los dichos, a los hechos y sobre todo a las obras o al ejemplo que nos da Jesús, al precisamente, y repito, él mismo sujetarse en un yugo desigual, siendo perfecto, siendo santo, siendo un hombre con los valores y principios más elevados que podía concebir el ser humano, que podía llegar a desarrollar el ser humano, y sin embargo compartiendo su tiempo, compartiendo sus alimentos, compartiendo sus enseñanzas con personas que eran catalogadas como lo peor de su momento. Entonces, si nuestro Señor Jesús no tuvo como problema estar en ese yugo desigual, en ese ministerio que le exigía, según la voluntad del Padre, darse a las personas de la peor calaña, ¿quiénes somos nosotros o quién fue aquel o quién es aquel que manda a decir: no se junte con un incrédulo, no se junte con un inconverso, no se junte con el que no es de la iglesia? Es que los cristianos somos para los cristianos, los hermanitos somos para los hermanitos. Amigos, una luz que pretende alumbrar a los demás, o aquellos que pretenden ser luz para los demás, no pueden pretender que al salir a la calle y echarse en un discurso de, no sé, de 30, 40 minutos con un megáfono, donde no le están hablando a nadie realmente, donde no están compartiendo el evangelio con nadie, simplemente están balbuceando un evangelio a gran volumen, pero que no les importa realmente quién está o no está escuchando,
Eso no es alumbrar a nadie. Echarle un sermón a una persona de 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, sea por internet o sea por ahí en una calle o inclusive en una iglesia, eso no es compartir con nadie. Es que ninguna luz se prende por 2 minutos, porque por 2 minutos ni alumbra el camino ni va a calentar a nadie, cuyo es el propósito de aquello que pueda llamarse lumbrera. No, tiene que estar cerca y tiene que ser constante para que cumpla con su propósito. ¿Y cómo nosotros podemos ser luz para aquellos que moran en tinieblas, sea por su condición de vida o sea por su ignorancia o su desconocimiento? Pues estando ahí, generando empatía, generando amistad, haciendo lo que Jesús hizo. Es que no, Jesús creemos nosotros, y yo en algún momento también lo creí, que iba, se echaba un discurso y luego se escondía. No, Jesús tuvo amigos. Jesús compartió y departió con muchas personas de distintos credos. Es que el judaísmo no era la única religión de su momento, inclusive dentro del pueblo de Israel habían 4 o 5 grandes corrientes o escuelas de pensamientos distintos. Y Jesús con todos tuvo la oportunidad de hablar, y no solamente con ellos, sino también con los pecadores, o con personas que eran consideradas pecadores por estas ramas o estas élites religiosas de distintas escuelas. Y entre ellos fue su ministerio. Su principal ministerio fue entre ellos. Los milagros se los hizo a muchos de ellos. Entonces, vuelvo y repito, ¿quiénes somos nosotros para decir si podemos estar o no en yugo, en un supuesto yugo desigual? En materia de relaciones sentimentales, no hay acto de egoísmo mayor, de incomprensión mayor, de yo decirle a mi pareja es que no estoy, o a una persona no estoy contigo porque sencillamente tú no vas a mi iglesia. Normal. Si yo tengo una pareja que no comparte mi credo, yo por ejemplo como esposo, tengo mi esposa que no comparte mi credo, si yo soy una persona que tengo amor real y natural dentro de mí por ella, pues venga mi amor un domingo, la llevo a su iglesia, dígame a qué hora la recojo, me voy para mi casa, me sigo viendo el partido, sigo haciendo mis cosas y a qué horas te recojo otra vez. Punto, pare de contar. No tengo por qué discriminarla a ella. Y si es el caso contrario, o en el caso contrario la otra persona que es creyente, pues vaya y haga su vida espiritual, su vida en su congregación, participe de su ministerio y no llegue a su casa a reprocharle a su marido o a reprocharle a su esposa porque tú realmente no vas a la iglesia, tú por qué no quieres participar, tú por qué haces esto, aquello. El fracaso de muchos de estos matrimonios no se basa en que sean yugo desigual. Esto es lo que quiero que entendamos. Una relación no fracasa porque esté en yugo desigual. Una relación fracasa por falta de comprensión y amor. Porque a mí no me tiene que gustar el fútbol, pero si yo quiero acompañar a mi esposa a ver un partido, pues me siento un ratico con ella y lo comparto. Y ya si la necesidad me obliga a hacer otra cosa, ella también, porque me ama, va a comprender que ese no es mi gusto. Pero siempre vamos a estar dispuestos a dar un poquito, inclusive de lo que no tenemos, en pos de ese amor, de esa comprensión y de ese respeto que tenemos por la pareja. Así que el yugo desigual no es otra cosa que intolerancia. El yugo desigual no es yo tener una religión distinta a la de la persona, sea mi esposa o sea mi amigo o sea una amistad. Ese no es el yugo desigual. El yugo desigual es la intolerancia y la incomprensión que yo manifiesto hacia el otro por causa de su credo y de su fe. Y cuando pongo ese credo y esa fe como una gran barrera para decir, no estoy contigo, no puedo estar contigo, no tolero más estar contigo. Ese es el yugo desigual. Porque repito, si Jesús todo su ministerio lo vivió en yugo desigual, porque si él siendo perfecto, santo y Dios, si él siendo ilimitado, y si siendo absolutamente digno en toda proporción, quiso juntarse con gente que no lo era, ahí hay un yugo absolutamente desigual. ¿Pero qué? Él estaba ahí. Él era comilón y bebedor, amigo de pecadores. ¿Y qué? Ahora, existe por supuesto el temor de que, digamos, esa mundanidad de los demás, esa oscuridad y esas tinieblas de los demás terminen empapándonos. No podemos confundir. En Eclesiastés habla mucho sobre esto, sobre de qué manera se nos exhorta ahí a que no andemos en los caminos de los malvados, a que no nos juntemos con los inicuos, a que hagamos una gran diferencia entre estos procederes y nuestros caminos. Y es perfecto y está muy bien. Pero es que entendamos una diferencia. Cuando nosotros decidimos acercarnos o tener unas relaciones normales
con personas que no sean creyentes o que inclusive tengan actitudes reprochables, esto no quiere decir que nosotros estamos en pos de sus actitudes. Es que para tener conversaciones, por ejemplo, ociosas, se necesitan dos. Sencillamente, si alguien es tosco y tiene conversaciones ociosas, necias, vulgares, y yo no soy de ese proceder, pues sencillamente no sigo la conversación. No tengo que apartarlo, rechazarlo y decir, no me vuelvo a juntar con él porque es que ese tipo es muy grosero, o es que ese tipo habla muchas morbosidades, o es que ese tipo se echa chistes sucios. Pues sencillo, yo sencillamente no participo de eso. Pero el no participar de eso no me obliga a mí a apartarme de esa persona. ¿Por qué? Porque estoy dando el peor y más pésimo testimonio que pueden estar dando los cristianos. Y es pensar, no, es que este santurrón. Porque no estoy siendo comprensivo, porque no estoy siendo tolerante y sobre todo porque no me estoy dando la tarea de entender al otro y de ver en el otro las cosas muy valiosas que puede tener. Es que Jesús no se juntó con los pecadores porque fueran buenos. Quizás suene absurdo, pero a ver, hagamos ese ejercicio. Si Jesús se pone a pensar esto, no, es que yo no me voy a juntar con los cobradores de impuestos o con las prostitutas que se sientan en estas mesas o con toda esta gente de mal vivir que me sigue, porque es que son así, son de mal vivir. No, Jesús vio en todas y cada una de estas personas cosas valiosas, vio el potencial de esas almas, lo que podrían llegar a ser si realmente aceptaban ese mensaje. Y eso, amigos míos, es lo que nosotros tenemos que ver en las personas que nos rodean, así sean difíciles, así sean toscas, así sean burdas. Es que de eso se trata, de mirar qué hay valioso en ellos, ese potencial. Ellos son hijos de Dios también, que deben ser rescatados, pero son hijos. Y tienen potencial de ser excelentes hijos de Dios y de dar un excelente testimonio. Pero si comenzamos nosotros dando un testimonio de apatía, de segregarlos, de apartarlos porque es que son del mundo, son impíos, son infieles, pues entonces es muy bonito. La iglesia para la iglesia. Y pare de contar. Y solamente se entra a la iglesia si aceptas mi dogma. Pero no hay un tema de comprensión, de amor, de entendimiento con el otro. Entonces, concluyo. El yugo desigual no existe. Lo que existe es la incomprensión, la intolerancia. Lo que existe es un sentimiento que se parece al amor, pero que no es amor, que es defectuoso, que no comprende, que no se pone en el lugar del otro, que no hace nada por el otro, que siempre está esperando a ver qué me aportan. Es que si tú no tienes algo que me edifique a mí, espiritualmente o intelectualmente, no me sirves, mejor me aparto. Eso realmente nos lo han enseñado no solamente dentro de la religión, sino también en la vida secular, en la vida normal. No, si tú estás con gente que no te aporta, pues sencillamente apártate de ella. Pudiera tener mucha sensatez esto, pero lo cierto es que eso es lo que dicta la razón egoísta. Pero el amor y la comprensión que vienen del Padre dictan otra idea, dictan otra manera, y es, si esa persona no tiene nada que aportar, es porque tú tienes mucho que aportarle a él. Mucho que aportarle a él. Y créanme, amigos, cuando les digo, no se trata de ir por ahí a rescatar almas, de ir a prender la linterna para que todo el mundo se alumbre y nosotros seamos gente iluminadora de las almas para que se vuelvan a... Hay veces ese papel no se cumple, a veces no se cumple el propósito. Lo que sí estoy absolutamente seguro es que la persona que observa este comportamiento jamás se va a llevar una idea negativa o equivocada de lo que es la comunión con Dios, de lo que es la hermandad espiritual, de lo que es pertenecer a una congregación espiritual o una congregación de personas que buscan y aman a Dios. Y pongámosle pues título. No se van a llevar una mala impresión de lo que podría ser una congregación cristiana o una congregación católica o una congregación de, no sé, de los testigos, de la denominación que sea. Yo no estoy hablando hoy aquí de denominaciones. Esas impresiones no se las van a llevar, no van a ser negativas, porque van a decir, bueno, el tipo tiene su religión, el tipo tiene su fe, tiene sus creencias, pero es absolutamente espontáneo con nosotros, hace cosas con nosotros, no nos está reprochando, no nos está juzgando,
nos dedica tiempo, nos dedica atención, y en lo que se puede celebrar, en lo que se puede armonizar y en lo que se puede gozar, se goza con nosotros. Y en lo que es reprochable, pues sencillamente guarda distancia. Eso, amigos míos, es el llamado del Padre hacia sus hijos que son creyentes y que sienten esa necesidad de proclamar ese evangelio de amor, de fraternidad. Eso es lo que hacía Jesús. No nos quedemos entonces celebrando con las 99 ovejas. No, vayamos a buscar a la que está perdida también. Sigamos el ejemplo de Jesús, que se unió a un yugo desigual con el ser humano para hacer la voluntad del Padre. Y que su luz, y que su bondad, y que todo lo bueno que tenía fue tan grande, que nunca pudo ser eclipsado por aquella oscuridad que estaba alumbrando. Asimismo nosotros, llenémonos de fortaleza, tengamos claro nuestro papel como hijos de Dios, como luz en el mundo, para que esas tinieblas que pretendemos iluminar, pues no nos alcancen, no apaguen ni extingan nuestra propia luz. Pero entendamos que una luz entre muchas luces no se destaca, que no hay mérito alguno en estar dedicados simplemente a nuestra iglesia, a nuestros ministerios, a nuestra congregación, mientras que el mundo se pierde en la ignorancia y en la oscuridad. Ese no es el propósito de recibir tanto. Se recibe es para dar, y no para dar entre hermanos que ya tienen, es para dar entre aquellos que no tienen. Porque si ustedes quieren saber, amigos, por qué hay tanta oscuridad en el mundo, yo se los voy a decir, hay oscuridad en el mundo porque aquellos que son luz están allá reunidos en una congregación y de ahí no salen. Porque van y hacen campañas evangelísticas donde prenden un micrófono en la calle y le hablan a nadie, porque eso es hablarle a nadie. Es que para usted realmente impregnar a una persona con el evangelio de Jesús, debe empatizar con esa persona, debe sentarse con esa persona, debe conocer los problemas de esa persona, debe volverse amigo de esa persona si es necesario. Debe acercarse a ella en un estado de confianza que permita que esa persona pueda realmente ver qué sucede en mi vida y qué llenó mi vida que le puede llenar a él. Pero si yo hoy me echo un discursito de 5, 40 minutos, un sermón, y en ese sermón le digo cuánto va a durar en el infierno, por favor, señores, esa no es la manera. Así que yugo desigual es una falsedad. Que así está escrito en la Biblia, pues amigos míos, yo les voy a decir esto. El siervo no es mayor que su Señor, ni el discípulo es mayor que su maestro. Y si Jesucristo lo hizo, ¿quiénes son nosotros para no hacerlo?